Normalmente cuando pensamos en actualizar una computadora, o sea, la idea que tenemos es bastante clara y súper mecánica. Sí, totalmente. Si el sistema va lento, pues vas y compras un disco duro nuevo o le cambias la memoria RAM, abres la carcasa y literalmente instalas las piezas físicamente. Ajá. Lo que ya no sirve, lo sacas y lo tiras a la basura. Es, digamos, un problema físico con una solución física. Claro. Y el tema es que, bajo esa misma lógica, solemos tratar el comportamiento humano. Exacto. Creemos que para cambiar quiénes somos, tenemos que forzar la máquina desde afuera. Ya sabes, sudar, agotarnos, modificar nuestro entorno de una manera súper drástica para ver algún resultado real. Pero cuando analizamos los textos de neurociencia contemporánea, y aquí me refiero específicamente al material que estamos revisando hoy de Deja de ser tú, de Joe Dispenza, nos topamos con una realidad biológica que, bueno, rompe completamente con esa metáfora de la computadora. La destroza por completo. Tal cual. Resulta que el hardware biológico de nuestro cerebro no es para nada fijo. Puede modificarse, crear nuevos circuitos y literalmente cambiar de forma física, simplemente alterando el software interno, o sea, nuestros pensamientos. Es una locura si lo piensas. Y el objetivo de nuestra exploración a fondo de hoy es justamente trazar ese viaje anatómico, ver cómo pasamos de un simple pensamiento abstracto a una acción y finalmente a una realidad física y automática en nuestro cuerpo, para quienes nos escuchan y buscan entender esta progresión. Es un cambio de paradigma brutal. Y, a ver, hay que aclarar que las fuentes no nos están dando los típicos consejos de superación personal de échale ganas. Para nada. Nos están entregando un manual de instrucciones puramente biológico sobre cómo desarmar una identidad y construir otra a nivel celular. Y además, hay un atajo cuántico para hacer esto, que vamos a ver más adelante. Ok, vamos a desglosar esto, porque todo este proceso de transformación tiene una anatomía súper específica. Sí, Y el problema principal de por qué nos cuesta tanto cambiar empieza en lo que las fuentes denominan nuestro primer cerebro, o sea, la neocorteza. exacto, la neocorteza. Evolutivamente hablando, este cerebro es la joya de la corona. Ajá. Es la capa más reciente. Esa estructura exterior arrugada que, bueno, parece la cáscara de una nuez gigante, es la arquitecta principal del cerebro, y ahí es donde reside nuestra mente consciente. Donde pensamos, básicamente. Tal cual. Todo lo que tiene que ver con aprender datos nuevos, procesar información intelectual, analizar filosofía o entender conceptos lógicos, todo eso ocurre ahí. Y las fuentes mencionan que el lema de esta región es que los conocimientos son para la mente. Y esto, a ver, me hace pensar en un fenómeno súper común que todos hemos visto. A ver, dime. Imagina que alguien decide que quiere ser más paciente o, no sé, menos ansioso en su día a día. Va a la librería, se compra un manual de 500 páginas sobre inteligencia emocional. Sí, el clásico libro gigante. Exacto. Lo lee de principio a fin, subraya las partes con marcatextos y de repente su mente consciente siente que ya logró el cambio, ya lo entendió. Ya es otra persona según él. Pero a la semana siguiente alguien se le cruza en el tráfico y vuelve a explotar de furia, gritando por la ventana. O sea, aprender algo solo con la neocorteza es como leer un manual detalladísimo sobre cómo conducir un auto de Fórmula 1. Ajá. Pero nunca haberte sentado frente al volante en tu vida. Tienes toda la teoría en la cabeza, pero cero habilidad en la pista real. Y biológicamente eso tiene una explicación que es fascinante. Cuando esa persona lee el libro de autoayuda, la neocorteza sí hace un trabajo, no es que no haga nada. Ah, claro, algo tiene que pasar ahí. Sí, crea nuevas conexiones sinápticas. Las neuronas se enlazan para representar esa nueva información que acaba de leer. Pero el gran problema es que esas conexiones son increíblemente frágiles. Son como súper débiles, ¿no? Exactamente. Son como hilos de telaraña. Sirven como materia prima, pero son pura filosofía. Si el proceso de aprendizaje se detiene ahí, en la simple lectura o en la reflexión intelectual, el cuerpo físico, digamos, de los hombros hacia abajo, no ha experimentado absolutamente nada nuevo. O sea, el cuerpo sigue viviendo en el pasado. Sigue operando con su misma química de siempre, mientras la mente se engaña pensando que ha evolucionado un montón solo porque memorizó un dato nuevo. Totalmente. Es un engaño biológico. Un conocimiento intelectual que no se aplica en la vida real es un conocimiento que vive en el vacío. Sí. Para que ese aprendizaje pase de ser una simple teoría a una realidad palpable, el cuerpo tiene que recibir el memorándum, por así decirlo.
Y para hacer eso, tenemos que descender un paso en nuestra línea evolutiva hacia nuestro segundo cerebro. Lo cual nos lleva a la pregunta del millón en todo esto. Si la neocorteza solo dibuja los planos arquitectónicos de la casa, ¿quién demonios construye la casa? Exacto. ¿Cómo pasamos de pensar en la teoría a actuar en el mundo físico real? Y ahí es donde entra en escena el cerebro límbico. También conocido como el cerebro de los mamíferos. Está situado justo debajo de la neocorteza. Este es, en esencia, nuestro cerebro químico o emocional. El que nos hace sentir las cosas. Ese mero. Su función principal es traducir lo que la mente ya entendió en algo que el cuerpo pueda sentir físicamente. El mecanismo funciona más o menos así. Cuando por fin aplicamos lo que la neocorteza aprendió y creamos una experiencia nueva en el mundo real. O sea, cuando por fin manejamos el auto. Exacto. Cuando te subes al auto, ahí este cerebro límbico entra en acción. El hipotálamo comienza a fabricar un cóctel muy específico de sustancias químicas llamadas péptidos. Espera, me quiero detener ahí un segundo porque no quiero que esto le suene a magia a quienes nos acompañan en este análisis. Claro, no es magia, es pura biología. Exacto. ¿Qué es exactamente un péptido y qué le hace al cuerpo para que sintamos una emoción de golpe? Es una excelente pregunta. Un péptido es básicamente un mensajero químico. Imagina que el cerebro límbico es como una fábrica de llaves. Ok, llaves. Cuando tienes una experiencia nueva, esta fábrica produce llaves químicas, que son los péptidos, y las manda a viajar por todo el torrente sanguíneo. Y en la superficie de las células de nuestro cuerpo hay receptores que funcionan como cerraduras. Entiendo. Y la llave busca su cerradura. Tal cual. Cuando el péptido encuentra su célula correspondiente, se acopla, gira la cerradura y altera el estado de la célula. En ese preciso instante en el que la célula recibe el mensaje químico, es cuando experimentamos físicamente una sensación. ¡Wow! Por eso decimos que las emociones, a nivel estrictamente biológico, son el producto químico de nuestras experiencias. Entonces, el lema del cerebro límbico sería algo así como que las experiencias son para el cuerpo. La teoría de la neocorteza ya bajó al plano físico a través de la química. Así es. Lo fascinante aquí es cómo este cerebro límbico utiliza ese cóctel químico para crear los recuerdos a largo plazo. No recordamos los eventos importantes de nuestra vida porque hayamos hecho un esfuerzo intelectual supremo por memorizarlos, ¿no? Sino porque la emoción actuó como un pegamento, ¿verdad? Exacto, como un superpegamento neurológico. De hecho, el texto usa un ejemplo brillante que ilustra esto a la perfección. Habla de una propuesta de matrimonio. Uf, clarísimo ese ejemplo. Sí, imagina que alguien está cenando en una terraza súper bonita. Siente la brisa de la noche en la cara, suena música clásica, no sé, Mozart de fondo, y de repente su pareja saca una cajita de terciopelo. Se paraliza el mundo. Exacto. Quien vive eso recuerda cada detalle microscópico de esa noche décadas después. El equilibrio químico interno de esa persona se alteró tan de repente por la sorpresa y la alegría extrema que esa inyección de péptidos sacó al cerebro del piloto automático por completo. Es que esa inyección química es una alarma biológica. Le grita al sistema, presta atención a tu entorno externo, esto es vital, archímalo para siempre. Es la prueba irrefutable de que cuando creamos una experiencia nueva, el cuerpo comienza a encarnar físicamente lo que la mente ha entendido. Pero, a ver, aquí tengo que empujar un poco la teoría que nos dan las fuentes. Adelante. Entiendo perfectamente el mecanismo de ese momento súper especial y romántico. Pero, siendo realistas, la emoción intensa de una sola noche no cambia la estructura de nuestra personalidad a largo plazo. Buen punto. Piensa en el lado opuesto, digamos una primera cita desastrosa. Uy, sí. Te derraman una copa de vino encima, la conversación es terrible, un desastre total. Esa noche también se va a grabar en la memoria porque la vergüenza o el enojo liberan un torrente químico igual de fuerte en el cuerpo. Sí, el cerebro no discrimina ahí. Exacto. No discrimina si la emoción es buena o mala, solo le importa la intensidad química. Sin embargo, sobrevivir a una mala cita no me convierte permanentemente en una persona diferente al día siguiente. No es que ya cambié mi personalidad. Entonces, la pregunta es, ¿cómo evitamos que esa nueva experiencia química, ya sea tratar de ser más paciente o más valiente en la vida diaria, sea solo un evento aislado
y pase a convertirse en nuestra identidad real de todos los días. Esa es una distinción crucial que haces. Lograr que la mente y el cuerpo trabajen juntos una sola vez, en un solo evento, es apenas encender la chispa del proceso. Experimentar una emoción no es lo mismo que forjar un rasgo de personalidad. Claro, no es mágico. Dice, tenemos que llegar al centro de control absoluto de nuestro subconsciente. Bajamos al tercer nivel anatómico, al cerebelo. Es decir, pasamos de pensar con la neocorteza a actuar con el límbico y finalmente llegamos al estado de ser con el cerebelo. Exactamente. Y el cerebelo es una maravilla evolutiva. Aunque está ubicado en la parte posterior del cráneo, allá abajito, y representa solo como un 10% del volumen total del cerebro. ¡Súper chiquito! Sí, es chiquito, pero contiene más neuronas que el resto del cerebro junto. ¡Wow! No sabía que tenía tantas. Es impresionante y es nuestro microprocesador subconsciente súper rápido. Funciona como la bóveda de seguridad donde almacenamos los comportamientos rutinarios, las habilidades que ya practicamos y las reacciones emocionales condicionadas. Es la sede de lo que llamamos la memoria no declarativa o memoria implícita. Y para visualizar qué es exactamente la memoria no declarativa, las fuentes mencionan una situación que estoy segura que todos hemos vivido alguna vez. A ver. Imagínate que estás frente a un cajero automático o un candado de combinación. Intentas recordar tu código PIN usando la neocorteza, o sea, tu mente consciente. Y te bloqueas. Te quedas totalmente en blanco. No tienes idea de cuáles son los benditos números. Piensas y nada. Pero en el preciso momento en que pones los dedos sobre el teclado numérico de la máquina, tus dedos marcan la secuencia de 4 dígitos a la perfección sin que lo pienses. Sí, casi en automático. El cuerpo lo recuerda muchísimo mejor que el cerebro consciente. Tus dedos tienen memoria propia, por así decirlo. Si conectamos esto con el panorama general de la transformación personal, que es lo que estamos analizando, ese es el objetivo final biológico. Has practicado algo tantas veces, has repetido la acción física y la emoción asociada tantas pero tantas veces, que los circuitos neuronales se han vuelto rígidos y gruesos ahí en el cerebelo. Se hicieron fuertes. Sí. El cuerpo ya sabe cómo hacer la tarea muchísimo mejor que la mente analítica. Cuando logras eso con un rasgo de carácter, has llegado a un verdadero estado del ser. Según la ecuación que plantean las fuentes, sería algo así como conocimiento asimilado por la mente, más experiencia sentida por el cuerpo, equivale a sabiduría. Es revolucionario ver la sabiduría no como, un concepto filosófico inalcanzable de monjes tibetanos, sino como un estado puramente biológico en nuestro cuerpo. Totalmente. Ya no tienes que intentar ser compasivo en el tráfico o intentar ser seguro de ti mismo en una junta. Tus células ya están programadas para reaccionar así por defecto. Simplemente eres así. Ya está instalado. Exacto. La neurociencia nos dice que en este estado, el cuerpo y la mente operan en perfecta sincronía, como si fueran una sola unidad. La nueva personalidad es un programa automático que se ejecuta en segundo plano sin que gastes energía mental. Ok, analizando todo esto de frente, la progresión tiene todo el sentido biológico del mundo. Pensar, actuar, ser. Ajá. Pero en la práctica del día a día requiere un esfuerzo monumental en el mundo físico. Muchísimo esfuerzo. O sea, para pasar de la teoría a la acción repetitiva hasta que llegue a fijarse en el cerebelo, tienes que salir al mundo exterior a la fuerza. Tienes que equivocarte 1000 veces, lidiar con personas súper difíciles para poder practicar la paciencia, enfrentar riesgos reales para practicar la valentía. Y eso asusta a mucha gente. Claro, para alguien que siente que su entorno actual es un caos o que sus circunstancias económicas o familiares no le permiten practicar esa nueva personalidad de forma segura, suena como una montaña imposible de escalar. Te entiendo. Y aquí es donde tengo que hacer la pregunta obligada para nuestra audiencia. ¿Existe alguna manera de hackear esta progresión? O sea, ¿podemos saltarnos los golpes del mundo físico y engañar al sistema biológico para instalar este software de manera un poquito más eficiente? Sí. Y esa es sin duda la parte más radical de todo este análisis y de las fuentes que estamos revisando. Tenemos una herramienta evolutiva exclusiva de los seres humanos que reside en la parte más frontal de nuestro cerebro, el lóbulo frontal. Ok. Esta región nos otorga un privilegio único en todo el reino animal. Nos da la capacidad de hacer que un pensamiento interno, algo que solo está en tu cabeza,
se vuelva más real que cualquier estímulo que venga del entorno físico. A ver, a ver. Y el vehículo, digamos este famoso atajo cuántico para utilizar este lóbulo frontal a nuestro favor, es la práctica de la meditación. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque las fuentes no abordan la meditación desde ese típico ángulo místico de pon la mente en blanco o simplemente relájate para bajar el ritmo cardíaco y ya. No, para nada. Es mucho más técnico. La describen como un auténtico simulador de realidad virtual para el cerebro humano. Y para respaldar esto, el texto relata un experimento sobre tocar el piano que de verdad me dejó pensando muchísimo. Ah, ese estudio es fundamental. Cuéntalo. A ver, los investigadores dividieron a las personas en dos grupos. Un grupo practicó físicamente escalas y acordes en un piano de verdad durante horas, varios días a la semana. Lo normal, pues. Sí. Y, obviamente, al revisarlos, sus escáneres cerebrales mostraron nuevas redes neuronales en las áreas motoras por haber practicado. Pero, y aquí viene lo fuerte, hubo otro grupo que nunca tocó físicamente un teclado. Ni una sola vez. Nada de nada. Solo practicaron mentalmente. Se sentaron en una silla, cerraron los ojos e imaginaron el movimiento preciso de sus dedos y el sonido de las teclas de forma intensa y súper concentrada todos los días. Ajá. Al final del estudio, los escáneres cerebrales de este grupo, el que solo imaginó la acción, mostraron casi los mismos cambios estructurales y el mismo nivel de nuevas redes neuronales que las personas que sí tocaron el piano físicamente con sus manos. Es increíble. Y yo confieso que aquí tengo un problema práctico con esto, o sea, un poco de escepticismo. Si yo cierro los ojos ahorita y me imagino levantando pesas de 100 kilos en el gimnasio durante un mes completo, todos los días, mis músculos no van a crecer mágicamente. No voy a estar súper fuerte. Claro que no. Entonces, si el cuerpo no cambia así, ¿cómo es posible que el cerebro físico sí se remodele solo con usar la imaginación? A ver, te explico. Porque la diferencia radica en la neuroplasticidad y en cómo el cerebro procesa la realidad a nivel eléctrico. Cuando te imaginas levantando pesas en tu estado normal de vigilia, o sea, con los ojos abiertos, lleno de estrés, pensando en qué vas a cenar, tu cerebro sabe perfectamente que estás fingiendo. Sabe que es mentira. Exacto. Pero la meditación profunda actúa como un atajo cuántico porque te obliga a alterar tus ondas cerebrales. La meta de meditar, según estas fuentes, es silenciar lo que el autor llama los tres grandes. ¿Qué son? Tu entorno físico, o sea, el espacio, la percepción del tiempo y las sensaciones de tu propio cuerpo. Básicamente, apagar las entradas sensoriales para que el mundo exterior desaparezca temporalmente de tu conciencia. Exactamente eso. Al reducir todos esos estímulos sensoriales externos, el lóbulo frontal baja el volumen de las redes neuronales que te mantienen anclado a tu identidad actual. Las apaga un rato. Sí. Entonces tu cerebro cambia de frecuencia eléctrica. Pasa de las ondas beta, que son muy rápidas y están asociadas a cuando estamos en estado de alerta, analizando cosas y con estrés. Pasa a ondas mucho más lentas y coherentes, como las ondas alfa o zeta. Ok, ondas lentas. Y en ese estado de ondas lentas, el cerebro subconsciente se vuelve increíblemente maleable y sugestionable. Si en ese estado de aislamiento sensorial tú visualizas intensamente una nueva realidad, y aquí viene la clave, lo más importante, si sientes la emoción de esa realidad, el cerebro no tiene ninguna forma biológica de distinguir entre esa experiencia interior imaginada y una experiencia exterior real. Es como si estuviéramos instalando una actualización masiva de software neurológico, mientras el hardware físico, o sea, nuestro cuerpo, está totalmente en reposo, sentado en una silla. Tal cual. Y ojo, porque el mecanismo va mucho más allá de las simples conexiones neuronales en la cabeza. Aquí es donde entra en juego la epigenética, que es fascinante. A ver, explícanos eso. Durante décadas en la ciencia, creímos que los genes controlaban nuestro destino. No. Y que solo reaccionaban a eventos físicos, traumáticos o fuertes del mundo exterior. Pero hoy sabemos que los genes responden a su entorno químico inmediato. ¿A la química de la sangre? Sí. Si al meditar logras sentir de verdad la alegría, la gratitud o la fortaleza de esa nueva versión de ti mismo antes de que la experiencia ocurra en el mundo real, tu cerebro límbico, del que hablamos antes, libera esos famosos péptidos. Las llaves. Esas llaves. Y esos péptidos bañan todas tus células y envían nuevas señales químicas directamente a tus genes.
Los genes entonces comienzan a fabricar nuevas proteínas para sostener estructuralmente ese nuevo estado emocional en tu cuerpo. Estás alterando tu cuerpo fisiológicamente para un evento futuro que físicamente aún no ha sucedido. Tu biología cree firmemente que el futuro ya es el presente absoluto. ¡Wow! Es literalmente ensayar la obra de teatro internamente, pero con un nivel de realismo biológico tan pero tan alto que el día del estreno en el mundo real, el cuerpo ya no tiene que adivinar qué emociones sentir o cómo debe reaccionar. Ya se sabe el libreto. Exacto. Ya tiene las conexiones hechas en la neocorteza, la química lista en el sistema límbico y la memoria muscular programada en el cerebelo. Y esto plantea una pregunta importante a la hora de evaluar cómo nos transformamos, y que la audiencia debe tener en cuenta. Si alguien se sienta a meditar o a visualizar sus metas súper concentrado, y luego abre los ojos y se levanta de la silla sintiéndose emocional y químicamente como exactamente la misma persona que se sentó hace media hora, ¿está funcionando de algo ese ejercicio? Yo diría que no. Y biológicamente hablando, no está funcionando. Las fuentes son súper categóricas en esto. Si no hay un cambio evidente en tu estado de ser al terminar de meditar, si no te levantas sintiendo una alteración real en tu cuerpo, entonces no ha ocurrido ninguna reescritura a nivel celular. O sea, solo te quedaste pensando. Sí, solo fue un ejercicio intelectual aburrido de la neocorteza. El verdadero cambio exige que el cuerpo sienta la nueva realidad antes de que se manifieste. Entonces, a ver, ¿qué significa todo esto de lo que hemos estado hablando hoy? Si sintetizamos este increíble viaje anatómico, creo que queda clarísimo que la verdadera transformación personal no depende de andar leyendo frases motivacionales, de tener mucha fuerza de voluntad y apretar los dientes o de simplemente desear ser diferente. Para nada, es mucho más profundo. Es una cascada biológica súper precisa, medible y sobre todo secuencial. Primero, la neocorteza procesa la nueva información y crea los conceptos iniciales, la filosofía. Luego, el cerebro límbico interviene para traducir esa idea abstracta en una experiencia real en el cuerpo, aportando la firma química y la emoción intensa. Ajá, los péptidos. Y finalmente, mediante la repetición y la coherencia, el cerebelo se encarga de automatizarlo todo, de convertirlo en nuestra naturaleza profunda y subconsciente, para que no tengamos que pensarlo nunca más. Y en medio de toda esa cascada biológica que describes, el lóbulo frontal y la práctica de la meditación profunda nos sirven como nuestro propio simulador de vuelo personal. Nos permiten sentarnos en la cabina y recorrer la nueva ruta neurológica cientos de veces de forma totalmente segura, instalando el conocimiento, la experiencia y la sabiduría a nivel celular antes de tener que despegar el avión y enfrentar las turbulencias de la vida cotidiana. ¿Sabes? Me parece que es un nivel de control sobre nuestra propia biología que resulta sumamente empoderador. Nos quita de golpe el papel de ser siempre las víctimas de nuestras circunstancias. El hecho de que la neuroplasticidad y la epigenética sean realidades científicas constantes a lo largo de toda nuestra vida, pues significa que no estamos atados irremediablemente a las conexiones neuronales que tenemos en este preciso instante en nuestra cabeza. Podemos cambiarlas. Sí, es esperanzador. Y es vital comprender que el cambio proactivo, ese que nace de la inspiración, de las ganas y la curiosidad, es muchísimo más sostenible que el cambio reactivo. Uy, sí, definitivamente. A menudo, el ser humano espera a que ocurra una crisis terrible, a recibir un diagnóstico médico súper preocupante o a enfrentar una ruptura amorosa dolorosísima para que el sufrimiento externo por fin lo obligue a cambiar sus patrones internos. Esperamos a tocar fondo. Exacto. Pero esta biología nos demuestra que podemos elegir alterar nuestro estado interno de forma deliberada, usando el lóbulo frontal, sin necesidad de esperar a que el mundo exterior nos golpee primero. Y justo para cerrar nuestra exploración a fondo de hoy, me gustaría dejar sobre la mesa una reflexión súper directa para nuestra audiencia, que surge de analizar todas estas fuentes biológicas. Es algo, digamos, para procesar con calma durante el día. ¿A ver qué es? Si la neurociencia moderna nos demuestra con tanta claridad que el cerebro moldea sus estructuras físicas, altera su química y enciende nuevas secuencias genéticas sin distinguir entre una experiencia real que está sucediendo ahora mismo frente a nosotros y un pensamiento que imaginamos con intensa carga emocional en silencio, cabe preguntarnos seriamente.
Ajá. Con las quejas constantes, los resentimientos pasados a los que nos aferramos y los escenarios catastróficos que repetimos en nuestra mente una y otra vez todos los días de manera casi automática, en el trabajo, en el tráfico, en la casa, ¿qué versión exacta de nosotros mismos y qué realidad física futura estamos programando, ensayando e instalando en nuestro cuerpo en este preciso instante sin siquiera darnos cuenta? Uf, qué fuerte. Pero es verdad, es la gran paradoja de nuestro lóbulo frontal. ¿Podemos usar el simulador de vuelo para ensayar nuestra mejor versión y volar libres? ¿O podemos usarlo para estrellar el avión 100 veces antes de siquiera despegar? Exactamente. Nuestro cerebro es, al final del día, simplemente el hardware más avanzado de todo el planeta, esperando pacientemente y sin juzgar a que decidamos qué software queremos instalar de forma definitiva. Agradecemos inmensamente a todas las personas que nos escuchan por haber sido parte de este análisis. Sigan cuestionando su realidad, observando con cuidado hacia dónde dirigen su atención y explorando a fondo el inmenso poder arquitectónico de su propia biología. Hasta la próxima exploración.